y estoy muy contento porque está aquí en la cabina a estas horas. Decíamos hace un momento que es el momento de un whisky, pero en Tokio, Japón. Acá en México solamente café. Pero lo digo porque está aquí en el estudio Julio Ordaz. Él es el presidente y director general de AstraZeneca en México, que está cumpliendo 65 años esta compañía farmacéutica, pues de mucha tradición. Evidentemente, el número lo dice. Julio, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, Rodrigo. Un placer siempre regresar y gracias por tenernos aquí, felices de estos 65 años. Oye, ¿qué significa? O sea, cuando tomaste la estafeta de Astra, es una empresa, pues 65 años se dice fácil. Hemos pasado cualquier cantidad de cosas, transformaciones del país, modelos. Ahora que entrevisté a Francisco Labastida, pues me contaba, por ejemplo, de Adolfo López Mateos. Pues en ese entonces crecía el país a tasas por encima del 5%, los salarios crecían encima de la inflación. Era un modelo de país distinto en otro momento, después de la Segunda Guerra Mundial, que México tuvo un crecimiento, luego vino la sustitución de importaciones, en fin, una larga historia. Y desde entonces ahí han estado ustedes mucho tiempo, muchos modelos de país. Nos tocó la pandemia, ahí Astra jugó un papel fundamental. ¿Qué nos puedes decir de estos 65 años? Creo que estos 65 años nos vamos a 1959, cuando llegó Astra a México. Después llegó en 1993 Seneca, que era Easy mexicana en su momento, y ya hace 25 años, en 1999, la fusión de las dos compañías a nivel global y a nivel México. Y creo que este recorrido en los 65 años los podría poner en 5 momentos clave. Uno, somos una compañía que tiene 2 premios Nobel, ¿no?, por descubrimiento de medicinas clave y también de procesos químicos. Entonces, premio de medicina, premio Nobel de química. Hemos retado los paradigmas de todas las enfermedades cardiovasculares críticas, como la hipertensión, el colesterol, y bueno, al día de hoy una enfermedad clave en los mexicanos, que es la diabetes tipo 2. Claro está que el tema de COVID fue uno de los ejemplos más claros de cómo organización hemos definido el camino en ayudar a la humanidad y bueno, cambiar el rumbo de un momento crítico, no solo a nivel global, en México ser parte de esto, traer una línea de manufactura y poder proveer estas vacunas sin fines de lucro a millones de mexicanos, pues un ejemplo clave, ¿no?, de las alianzas, del cómo, si nos ponemos de acuerdo y ponemos objetivos claros, podemos avanzar. Y bueno, en estos últimos años, foco en enfermedades críticas, en padecimientos oncológicos, diferentes tipos de tumores, donde queremos también caminar. Y finalmente, un bloque muy importante que estamos trabajando, que son enfermedades de baja prevalencia o enfermedades raras, esas enfermedades que le dan a 1 por cada 100,000 habitantes. Entonces podríamos contar a esos pacientes con los dedos de las manos, mucho foco en eso hacia los siguientes años. Bueno, lo has dicho breve, pero es un montón. ¿Cuál es la huella hoy de Astra en México, de AstraZeneca? Mira, al día de hoy somos más de 2,151 colaboradores a nivel total México. Somos una compañía que tiene presencia no solo en Ciudad de México en estos momentos. Tenemos las oficinas comerciales aquí, que las acabamos de abrir, ¿no?, hace una semana oficial. La planta de manufactura, que produce más de 34 millones de cajas. Una parte se queda aquí en México y una parte se mueve a Latinoamérica y Centroamérica, en el Estado de México, en Avenida de Lomas Verdes. Entonces, felices de que no solo se produce para México, sino también para otros países en la región. Y bueno, en Guadalajara, en Jalisco, tenemos el Centro de Innovación y Tecnología, que existen 2 a nivel global por parte de la organización, uno en la India, en Chennai, y bueno, súper orgullosos que el segundo esté aquí en Guadalajara, en México, y bueno, da más de 284 servicios financieros, de recursos humanos, de operaciones y evidentemente de innovación a toda la corporación. Entonces, un impacto también desde acá hacia todo el mundo. Claro. Y en lo que tiene en Guadalajara, ¿cuántos investigadores hay? La parte de Guadalajara está más focalizada en innovación en tecnología, ¿no? Bien. Entonces, tenemos alrededor de estamos llegando a los 900. Gente que programa, gente que define nuevos procesos, desde cybersecurity, toda la parte de uso y manejo de data, todo el tema de inteligencia artificial y bueno, todo el manejo de los servicios que te comentaba, de operaciones, recursos humanos, financieros, todo el back office de la oficina, si lo podemos llamar así, cómo podemos ser más ágiles y eficientes y encontrar nuevas formas de hacerlo. Ahora me estabas contando, vas a una reunión a finales de año a China. Es la reunión global. ¿Hacia dónde está moviendo la medicina? Leía con mucha atención a el fundador de Anthropic, una empresa de inteligencia artificial que se llama Darío Amodei, y él decía, él es experto a nivel doctorado en investigación neuronal hacia los
estos canales, digamos, bueno, lo estoy diciendo mal técnicamente, pero estudiaba las neuronas y cómo funcionan. Y él anticipaba que lo que estamos observando en avances tecnológicos de inteligencia artificial plantea en el horizonte inmediato un cambio profundo en el avance de la medicina, sobre todo porque no solo se trata de un mejor análisis de información, sino de mejores capacidades de hacer un salto significativo en investigación científica de distintos ámbitos. Pero desde una empresa de 65 años que está innovando con premios Nobel, ¿cómo la ves? Y mencionaba lo que vas a China, porque ahí es en donde pues un poco se vuelve a decir dónde está. Obviamente tú eres el presidente de AstraZeneca en México, entonces lo tienes muy claro, pero ¿cómo se ve hoy y qué podemos decir del futuro inmediato? Estamos hablando de 65 años. ¿Cuál es la velocidad que estás observando? Yo creo que desde la parte organizacional hacia adelante tenemos claro el camino hacia 2030, ¿no? Y 2030 posiblemente está más cerca de lo pensado, sí. Son 6 años. Como organización, el objetivo a nivel global que queremos es tener una ambición de 80 billones de dólares. Como organización sería duplicar el tamaño actual de la organización. El objetivo también es lanzar 20 nuevas moléculas completamente nuevas, enfocadas en las 4 áreas terapéuticas donde trabajamos, que es respiratorio, inmunología y vacunas, oncohematología, enfermedades de baja prevalencia o raras, y cardiovascular y metabólico. 20 es un gran trabajo detrás en temas de investigación y asegurar que podemos lanzar esos productos. Tenemos al día de hoy más de 189 estudios clínicos a nivel global, de los cuales en México tenemos 65 y queremos llevarlo a duplicar el tamaño en los siguientes años y poder traer esa innovación. Pero creo que hacia adelante estaremos viendo terapias mucho más personalizadas, foco específico a cada una de estas mutaciones, que dependiendo del organismo de cada una de las personas es donde se va a presentar. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que todos los pacientes tienen tratamiento hacia adelante a través de esta especificidad que podemos llegar a tener con los medicamentos? Una parte crítica, el diagnóstico oportuno y prevención serán la base de cualquier sistema de salud hacia adelante. Y sobre todo, y lo mencionabas, en un país como México, con el tema de la diabetes, lo que se avance modifica la calidad de vida de millones y millones de personas en un país como este, obviamente a escala global, y obviamente lo que se avance en cáncer, ¿no? Que ha sido una transformación. A veces uno, si no está en contacto con la enfermedad, afortunadamente ya no estoy en contacto, pero ha habido un avance formidable, ¿no? Un cáncer que te mataba hace 20 años hoy es bastante tratable y ha sido una verdadera revolución, y parece que esto está cambiando rápido. Totalmente, ¿no? Un ejemplo son las terapias que tenemos en el portafolio de cáncer de mama o cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón, al día de hoy, hablar de que un paciente puede llegar a una sobrevida de más de 7 años, ¿no? Pues algo que evidentemente hace 10 no teníamos en miras, y al verlo real, pues gran éxito en ese tipo de terapias. Importante sigue siendo el diagnóstico oportuno. Cualquier tipo de padecimiento oncológico, si se diagnostica en las etapas más tempranas, el camino del paciente va a ser mucho más sencillo y poder llegar a un bienestar y evidentemente tener una sobrevida mayor. Sin duda. Ahora, anunciaron en este contexto de los 65 años inversiones de 600 millones de pesos en México. ¿En qué consiste? Tenemos una inversión, son 600 millones enfocados en 3 partes, y lo puedo dividir en la expansión de nuestros sitios, ¿no? Uno muy importante, la apertura de nuestras nuevas oficinas aquí en Ciudad de México. Una parte importante en términos de sostenibilidad, nuestra estrategia, tenemos una ambición de ser carbono negativo para 2030. Eso implica tomar decisiones contundentes desde cómo utilizamos los recursos, cómo los reutilizamos y cómo podemos poner algo diferente en ese sentido. Mucho trabajo detrás. Nuestras oficinas, el 80% de los materiales son materiales reciclados y que se pueden volver a reciclar. Nuestra planta el día de hoy es una planta que emite 0 emisiones de carbono. Vamos por la parte negativa, y bueno, de ahí tomar decisiones contundentes en la parte de medio ambiente. Y una parte muy importante, nuestro talento, cómo podemos seguir invirtiendo en ese sentido. Hay un bloque también adicional de 300 millones de dólares en investigación y desarrollo, justo en estos estudios clínicos que podamos traer a México, que podamos invertir, y bueno, poder traer esa ciencia a los pacientes y poder ver cuáles son los efectos y evidentemente poder lanzarlos en algún momento en los siguientes años. Claro. Debo hacer un corte, Julio, pero obviamente ya estás aquí, así que espero que no te vayas y seguimos conversando. Sobre todo también, bueno, pues esta inversión es un voto de confianza, 65 años, eso quiere decir que su visión es de largo plazo, no se asustan con los cambios que vamos viendo, pero sí
hablar de cómo ves al panorama mexicano en términos de los desafíos siempre, por ejemplo, la flexibilidad para que se hagan más fácil los análisis clínicos. COFEPRIS siempre tiene un componente importante en ello. ¿Cómo se ve, sobre todo hacia adelante? ¿Cuáles los desafíos? Sobre todo de una manera constructiva. Y regresamos. Esta mañana está con nosotros Julio Ordaz, el presidente y director general de AstraZeneca en México. Regresamos. Esto es Imagen Empresarial. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está aquí en la cabina Julio Ordaz. Él es el presidente y director general de AstraZeneca en México, que estábamos platicando. Anunciaron inversiones de 600 millones de pesos. Nos decías, Julio, además 300 millones de pesos adicionales en investigación y desarrollo. Y eso me lleva a... ¿cómo ves, cómo se ve a México desde el punto de vista del sistema de salud y los desafíos? Es decir, estamos arrancando una administración, eso es positivo porque se rompen ciertas inercias, pero también hay que tener buenos diagnósticos. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo con gran oportunidad, si lo puedo poner así. Creo que las personas que están llegando a la Secretaría de Salud, ¿no? Grandes conocedores de las necesidades que tiene este país. Creo que desde AstraZeneca lo que vemos son oportunidades. Nosotros nos vemos como un participante dentro de este ecosistema de salud, no nos vemos aislados, sino tenemos una responsabilidad también de ser parte y de hacer los cambios contundentes. Entonces, para nosotros, a través de la colaboración de las alianzas con diferentes sectores privados, públicos, academia, escuelas, otras empresas también, el cómo podemos asegurar que también somos parte de estos cambios. Hay mucho trabajo que hacer, pero creo que lo que vería es gran necesidad de actuar ya, ¿no? Y bueno, que a través también de nosotros como industria podamos aportar, ¿no? El tema de investigación también en términos de desarrollo de investigación clínica en el país. Hay un gran futuro, ¿no? Que pudiéramos triplicar hasta cierto punto la inversión que se tiene al día de hoy y poder todavía mover a México a una posición desde la perspectiva de investigación importante a nivel global. El nivel de los investigadores mexicanos es de alto nivel, entonces es gran oportunidad también en ese sentido. ¿Ustedes cómo tienen, digamos, la estructura de clientes? ¿Cuántos son privados? ¿Cuántos es el sistema público de salud? Mira, nosotros si lo ponemos en ventas, aproximadamente el 65%, 70% privado, una parte también pública, el resto, pero creo que al final de cuentas para nosotros en este sentido de colaboración y alianzas, vuelvo al punto, pensar que uno solo pudiera cambiar un sistema es complicado. Creo que más bien si todos ponemos lo mejor de nosotros, ¿no? Y cómo podemos colaborar. Un ejemplo que te pondría es al día de hoy tenemos alianzas con diferentes entes, con el Politécnico, con el TEC de Monterrey, con el VM también, con la Fundación Carlos Slim, con Google, con las embajadas británicas y cómo a través de ellos podemos generar nuevas innovaciones. Al día de hoy tenemos ya casi un año y medio de haber traído el Health Innovation Hub a México, que es uno de los 20 que existe a nivel global. Lo que se dedica este hub es a buscar soluciones de tecnología que puedan ayudar a cualquier participante dentro del sistema de salud. Tuvimos a principio de año un reto de innovación a través de este hub con la Fundación IMSS para poder solucionar problemas relevantes y bueno, dos proyectos que al día de hoy a través de dos startups mexicanas podamos desarrollar y que tengan un impacto en el sistema de salud. Entonces, ejemplos del cómo podemos poner nuestra mejor parte en beneficio del sistema de salud. ¿Cuáles son frutas fáciles de recoger en términos de accionables desde el punto de vista... no porque digas qué hacer, sino recomendaciones, porque un jugador como Astra, que tiene 65 años, pues tiene una visión muy buena. Pero, ¿cuáles son esas frutas que se pueden recoger rápidamente, que pueden tener un impacto rápido, digamos, en términos del sistema de salud mexicano? Yo pondría una muy importante prevención y diagnóstico, ¿no? Prevención es mucho comportamiento de todos los mexicanos, hay mucho trabajo que hacer ahí. Diagnóstico oportuno o pretamizajes. Creo que al día de hoy no es hagamos diagnóstico a todos, ¿no? Sino creo que puedes poner 2, 3 pruebas antes para saber a quién realmente vas a hacerle una prueba, una tomografía, ¿no? De baja dosis, sea realmente alguien que la necesita. El día de hoy tenemos varias herramientas tecnológicas que pudieran ayudar en eso, ya aplicables en algunos sistemas de salud en el país, que podemos evidentemente expandir. Un segundo punto, el tema digital. Al día de hoy tenemos que dar pasos contundentes en todos los sentidos, desde una ley de salud digital, ¿no? ¿Y qué es lo que implica? ¿Qué implicaría una ley? El poder regular, ¿no? Todo lo que existe, desde una telemedicina,
telemedicina, pero también el uso de la información basada en la data que pudiera existir, que se nos pudiera ayudar a tomar decisiones mucho más rápido y tomar acción hacia adelante, ¿no? Y el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial dentro de salud y cómo es esa relación paciente-médico y cómo esto puede facilitar hacia adelante. Creo que por ahí es un camino importante. Y segundo, creo que el tema de colaboración. Al día de hoy soy muy enfático en esta parte. Vuelvo al punto, solos no podemos hacerlo. Creo que si sentamos a todos los jugadores podemos tener una participación relevante y la responsabilidad que tenemos, ¿no? También de poder ser parte de las decisiones que se toman hacia adelante, que el objetivo final es tener una población mexicana saludable, que se pueda retribuir socialmente, económicamente y que finalmente tenga bienestar. Y no solo los siguientes 6 años, creo que hay que pensar ya en los siguientes 15, 30 años, de cuáles son las decisiones que tenemos que tomar para poder asegurar eso. Claro, y es que de repente, o por lo menos es mi impresión, pero se desarrollaba, pienso en el gobierno anterior, pues una visión adversarial con respecto al sector privado. Después fue cambiando, evidentemente, porque como bien dices, ni el sector público solito lo puede resolver, tiene que ir de la mano con el sector privado, y el sector privado solo tampoco, digamos, se avanza de esta manera. Tengo la impresión, pero hay que ir viendo cómo se van desarrollando las cosas, que ahora ya no es adversarial, ahora es más bien vamos poniéndonos de acuerdo en el diagnóstico. Ahora que mencionabas el tema de los archivos clínicos, digamos, me acuerdo que desde 2005 pues esto se discutía, ¿no? Porque hay un gran beneficio en términos de que mi información clínica en el sector público pueda ser, 1, analizada, 2, transferible, 3, y todavía es muy analógica. Creo que hay un cambio que no es nuevo, digamos, pero que si se hace eso nos puede traer grandes beneficios como país, sobre todo porque cuando uno piensa, apliquemos inteligencia artificial, tanto generativa como no generativa, pues necesitas la información digital, si no va a ser bien complicado. O sea, por más avanzada que esté la inteligencia artificial, todavía no lee archivos en una oficina que quedaron ahí arrumbados, ¿no? Y eso sí que puede ser importante. Total, ¿no? Y finalmente, ¿cómo tomas decisiones basadas en esa información de pacientes mexicanos en vida real, si lo podemos llamar así? Y creo que lo más importante es que eso sea aplicable para el paciente, que un médico pueda tomar decisiones con esa información, tener un diagnóstico mucho más rápido, tener un tratamiento más temprano, tener un seguimiento puntual, y bueno, eso sería un cambio radical hacia adelante. Por supuesto. Ahora, el otro componente que te quiero preguntar es cómo... he seguido, digamos, tu carrera, pero ¿qué has aprendido en este tiempo? Porque te ha tocado de todo, ¿no? En el liderazgo eres muy joven, evidentemente. ¿Cómo está Julio Ordaz hoy desde el punto de vista del liderazgo? Y sobre todo, creo que, ¿qué le dirías, digamos, a esos que van empezando hoy, que están en la universidad, etcétera? Estar en una posición de liderazgo siempre es inspirador, como lo estás tú. Primero, ¿qué has aprendido? Y 2, ¿cuál sería tu consejo, si lo podemos decir así, para los que van arrancando en esto? Gran pregunta. Estoy por cumplir 39 años en unos meses, ¿no? Entonces ya llegaremos, bueno, 40 más bien, tengo 39. Yo creo que eres 40. El más joven de las farmas grandes en México. Pues no, sí, hay varios, hay una nueva generación que está llegando y creo que eso es maravilloso. Creo que para mí esta posición he tenido aprendizajes evidentemente en lo profesional, liderazgo, una parte crítica, 2, futurear, si puedo ponerlo así, el cómo necesitas anticipar muchas cosas y eso implica irte a los siguientes 10 años y qué va a suceder en un país, en un sistema, en un entorno. Y creo que uno último, el poder retribuir a través de la posición en la que estoy. Tengo un objetivo personal que definí una vez que entré a esta industria, que es que si a través de lo que yo haga pueda mover el sistema de salud, por mínimo que sea, y aportar a la población mexicana, lo voy a hacer. He tenido ejemplos de poderlo vivir y ver, ¿no? Y poder aportar en ese sentido. Creo que le diría a toda la gente nueva, esto es más rápido, ¿no? Posiblemente cuando uno estudió hace casi 20 años la carrera, al día de hoy ha cambiado radicalmente. Creo que esto va a ser un camino de aprendizaje continuo, ágil, más ágil cada vez, y entonces tienen que tener ese claro. Creo que al día de hoy se vuelve más importante estas competencias, no quiero llamarles soft porque tampoco creo que es por ahí, pero competencias en las cuales puedes entender a las personas que tienes enfrente. Al día de hoy va a ser más valioso gente que pueda cultivar ese tipo de competencias. Y uno segundo, creo que al día de hoy hacia México lo único que quisiera construir es el México que todo mundo quiere ver,
población sana, población que pueda moverse económicamente y que los siguientes 20 años pues, sea un país completamente diferente. Me enorgullece poder tener la posición que tengo y poder inspirar a mayor cantidad de mexicanos de que todo se puede, nada es imposible, solo que tengas claro cuál es el camino que quieres recorrer. Sin duda, porque enfrente tenemos un desafío fuerte, lo mencionabas hace un rato, y es que hoy la edad promedio de México está en 30 años, pero para el año 2035-40 vamos a tener un desafío de salud formidable porque somos primer lugar en obesidad. Hoy por hoy pues es la realidad. O segundo, ahí estamos con Estados Unidos compitiendo, son más ellos, pero eso quiere decir que tienes un avance de enfermedades crónico-degenerativas significativo que son prevenibles, pero un periodo o una edad, digamos, promedio que nos va a llevar a ser un país envejecido. Y agrego dos componentes si alguien se quiere preocupar, pero más bien hay que ocuparse porque lo estamos viendo en 2024, pues el 55% de la población está en el sector informal, por lo tanto no tiene un sistema de salud en el cual recargarse desde el punto de vista de retiro. Entonces vas a estar en la tercera edad sin dinero de ahorro para el retiro y el sistema de salud muy presionado del sistema público si se mantiene constante, y el 45% restante, pues hubo algunas modificaciones al sistema de pensiones, pero la tasa de sustitución es de 30%, una parte va a quedar en ese 30% y entonces el desafío es formidable. Se requieren entonces sistemas de salud mucho más ágiles en la estructura de costos para poder atender ese volumen de población que no, desafortunadamente no va a tener dinero para pagarlo, y pues eso es lo que tenemos enfrente como país y por eso las decisiones tienen que empezar a tomar hoy. Las decisiones tienen que tomar hoy, mucho es educación, mucho es cambio de comportamiento, ¿no? En términos de hacia adelante, somos una población muy joven en México, ¿no? Felices, exacto, pero bueno, hay que trabajar y tomar decisiones contundentes hacia el futuro. Un día no lo seremos. Julio Ordaz, presidente de AstraZeneca en México, muchísimas gracias, enhorabuena por los 65 años, mejor aún la inversión que nos dice que ven, o sea que Astra está aquí y estará más tiempo hacia adelante, estos 900 millones de pesos, gracias por estar aquí. Gracias Rodrigo y felices por estos 65 y vienen más de 65.